Porque, aunque tenga tan clara la teoría, afuera, en mi realidad, parece que nada cambia. Porque, aunque he leído libros, aunque he hecho cursos, mentorías, y tengo muchísima información en la teoría, parece que no sé o no puedo aplicarla o creo que la aplico, pero termina no funcionando, termina no dándome resultados afuera y siento que lo externo, esos patrones repetitivos, están una y otra vez dando vuelta en bucle a mi alrededor y por más información que tenga, nada parece cambiar. Bienvenida a este nuevo video en el que hoy te quiero hablar de nuevo y como siempre desde mi experiencia, trayendo esta situación que se ha repetido en mi vida durante muchísimos años. Hoy te quiero hablar de esto que para mí fue una realidad durante prácticamente toda mi vida, o al menos lo hice claro y lo hice evidente desde que empecé en mi camino en el desarrollo personal y empecé a incorporar un montón de información nueva con la ilusión en ese momento de que al leer los libros, al hacer los cursos, al pagar mentorías, al estar en entornos cercanos con mentores que tenían los resultados que yo quería, como me decían que tenía que hacer, yo tenía la ilusión de que mi vida poco a poco iba a empezar a cambiar. Y sí, obviamente que empezaron a haber algunos cambios, pero me costaba entender por qué yo veía tal vez personas que lo hacían igual que yo y tenían cambios abruptos, esos famosos saltos cuánticos desmesurables que eran de un mes para el otro o en 2 o 3 meses. Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí iba otro curso, otro libro, otro mentor. Iba incorporando y llenándome de información y al final no pasaba nada. Hubieron una serie de cosas que tuve que ir entendiendo a lo largo de todo este proceso que me fueron permitiendo cambiar un poquito algunas cosas y eso sí me permitió empezar a ver afuera cambios, obviamente con mucha paciencia, con mucho trabajo interior, con mucho amor al proceso, pero no dejando que esa ansiedad por el cambio me gane y entendiendo que no se trata solamente de volverme una esponja de información. Si bien yo siempre digo cuando entro a alguna charla o algún curso, me disfrazo de esponjita y absorbo todo, hay una diferencia muy grande entre entender lo que yo estoy escuchando, leyendo, estudiando e integrarlo. Yo tengo que integrar esa información. No es lo mismo que yo me lea un libro de principio a final, que me vea una clase, como por ejemplo, tengo videos de YouTube que son súper poderosos, con información súper importante, tengo cursos, mentores, que yo veía los cursos una y otra vez, las clases una y otra vez, y sacaba apuntes, todo era re completa, ¿no? Yo como alumna. Pero yo decía, ¿qué pasa? Que no cambia nada, que este resultado que se supone que tengo que obtener no lo estoy obteniendo y yo estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Y tal vez me puedas entender, porque yo he hablado con algunas personas y esto a veces es un tema recurrente. Esto de tener la teoría clarísima, pero no ver los resultados afuera. Y esto me pasó mucho tiempo, porque yo sabía lo que tenía que hacer y de hecho creí que lo estaba haciendo. Pero lo que yo estaba haciendo era llenándome de información y teniendo toda esa información en mi mente, a nivel conceptual. Yo tenía conceptos, definiciones, sabía lo que tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo, cómo tenía que hacerlo, estaba todo clarísimo. Es más, daba algunas clases, hablaba cuando yo daba clases de manera presencial, por ejemplo, que guiaba mis clases de yoga, surgían algunos temas y yo se los compartía a mis alumnas y mis alumnas se llevaban esa información y pasaba tal vez un mes y venían y me decían, uy, no sabés porque lo que compartiste en la otra clase, que tuve tal cambio y ahí yo decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Porque yo estoy dando esta información y está generando los cambios en la otra persona y en mí no. Entonces hubo un punto que hasta me sentía como en esa incoherencia interna, es decir, me siento hasta como un poco hipócrita, ¿no? Porque ¿qué te estoy compartiendo? ¿Por qué te estoy compartiendo y no estoy pudiendo integrar? Entonces hubo un tiempo que en esos lapsos de pausa que tuve que hacer fue como, a ver, vamos a rever. Hay algo acá que no estoy aplicando, hay algo que no estoy integrando, porque la información es la misma. Yo la estaba compartiendo y venían alumnas con devoluciones de que habían tenido tales transformaciones, o tales otras, o tales resultados. La información era la misma. ¿Qué no estaba haciendo yo? Entonces ahí era como que
me frustraba y decía, pero ¿qué estoy compartiendo? ¿Por qué no lo estoy integrando? Entonces, me llevó todo un proceso, todo un tiempo entender que hay una serie de cosas internas que tienen que cambiar y que no es solamente a nivel recibir la información, no es solamente a nivel tener integrado el concepto. Yo tengo que cambiar algunas cosas internas, a nivel creencias, a nivel identidad, a nivel autoconcepto, a nivel eh, experiencia, energía, frecuencia, vibración, diálogo interno, un montón de cosas que yo puedo tener a nivel conceptual muy claras, pero que en el día a día hay un patrón automático y repetitivo que va a querer todo el tiempo salir a la luz. Entonces, yo creo que eh, yo tengo la llave de oro, si yo sé esto, si yo hice este curso, si yo sé lo que tengo que decir, si yo sé cuál es ese diálogo que tengo que tener, si yo sé cuál es la identidad que tengo que tener. Pero pasa que a nivel inconsciente hay un patrón automático que no está en coherencia con esa información que yo tengo en la teoría y el que va a ganar siempre es lo que hay ahí a nivel del subconsciente. Ese patrón automático y repetitivo es el que va a ganar y es el que va a querer sobresalir. Tú imagínate que tú tienes una identidad hoy, una personalidad y todo un patrón de creencias y un sistema de creencias y de pensamiento que has traído durante toda tu vida. Esa es tu identidad y tu ego está identificado ahí y tú te identificas con ese ego. Entonces, cuando tú empiezas a querer transformar todo eso, cuando quieres empezar a integrar y aplicar esa teoría que tienes ahí, ese ego y esa identidad que tú trajiste hasta acá hoy, que te trajo hasta acá hoy, se va a resistir, porque no va a querer morir, no va a querer transformarse. Es como que vos le estás abriendo la cortina y estás haciendo que entre luz y a él le gusta que esté todo oscurito. Entonces vas a hinchar esa cortina para que todo siga como está. Entonces es un trabajo y es un proceso diario. Y no es que yo digo 3 afirmaciones a la mañana y me miro al espejo y me digo que me amo y salgo a la vida. Porque el patrón inconsciente va a salir a la luz y va a ser el más fuerte. Entonces, eh, hay una serie de transformaciones internas más profundas que yo tengo que hacer y que he tenido que hacer y amigarme con el hecho de que hay algunas leyes, hay algunos poderes que no se ven, pero que están funcionando. Yo últimamente me he vuelto casi que una obsesionada con esta información y con este concepto de las leyes universales, que también me pasó al principio, lo que me pasaba antes, de tener la teoría súper clara, pero no lograr entender cómo aplicarlo. Entonces, poco a poco fui procesando toda esta información y he llegado a comprender que todo tiene un tiempo. Hay una de las leyes universales, que es la ley de gestación, que me dice que todo tiene un tiempo de gestación, de proceso, y que no veo los cambios automáticamente en el momento. Entonces eso a veces me genera frustración. Cuando yo vengo capaz que de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, haciendo un trabajo interior, de repetirme afirmaciones y demás, y yo no veo ese cambio afuera, empiezo a decir, pero pucha, esto no me funciona y tal. Hay un trabajo un poquito más profundo y lidiar con la frustración y darme cuenta de que yo vengo de muchísimos años de patrones diferentes, de creencias diferentes y que yo no puedo pretender que porque por un mes yo repetí una afirmación, cambie algo. Entonces, hay todo un tiempo de gestación y de transformación que yo tengo que seguir trabajando y no dejarme engañar por el reflejo de afuera, a la vez que voy integrando lo que sé, no solamente a nivel conceptual, sino a nivel experiencia. Es que si yo estoy trabajando en transformar mi autoconcepto o mi identidad y querer dejar, por ejemplo, de ser una persona que reacciona con enojo a determinadas actitudes o a determinadas situaciones, no es que yo esté todo el tiempo repitiendo y diciéndome que soy tal y que soy, que mi nueva identidad y que es tal y que cual, si cuando la situación pasa afuera, yo reacciono y no me doy cuenta. Mi patrón inconsciente ganó. Entonces ahí es cuando
yo digo, pero ¿por qué si tengo la teoría tan clara me vuelve a pasar? Porque tengo que entender que ese patrón inconsciente va a salir a la luz y tiene un tiempo de maduración ese proceso de transformación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el momento de que sale esa reacción casi que inconsciente, en ese momento yo tengo que estar muy alerta, muy consciente y muy presente de volver a mí y entender que esa es una reacción aprendida y automática que yo estoy tratando de transformar. Por ende, yo en ese momento tengo que darle vida, por así decirlo, a esa nueva identidad. Entonces tengo que operar desde esa nueva identidad en ese momento, no cuando está todo tranquilito, está todo calmado. En ese momento en que la situación surgió, esa situación que a mí me hace reaccionar de esa manera, en ese momento yo tengo que operar desde mi nueva identidad. Y esto es una acción que yo tengo que repetir siempre. Nunca somos producto terminado. Siempre tengo que estar repitiendo y va a llegar un momento que sí, evidentemente, esta nueva identidad ya va a ser automática para mí, pero lleva un proceso. Y algunos tenemos creencias un poquito más arraigadas. En metafísica se habla de creencias cristalizadas cuando llevan mucho tiempo y mucha reafirmación por parte de mi mente consciente, ese concepto. Después, cuando pasa a ser la experiencia afuera, se retroalimenta con la creencia inconsciente y eso se vuelve un círculo que hace que esa cristalización sea mucho más fuerte. Hay quienes tenemos cristalizaciones más fuertes, más arraigadas, creencias más arraigadas y nos va a llevar un tiempo más el proceso. Pero tenemos que entender que es un proceso y tenemos que entender que el hecho de incorporar información no va a hacer que yo empiece a transformarme. Es cuando yo integro esa información, es cuando yo realmente opero desde esa nueva identidad en el momento y en la situación que desencadena mi patrón inconsciente. Ahí es cuando yo empiezo a integrar esta nueva información. Ahí es cuando yo de repente estoy trabajando, ejemplo, con mi relación con el dinero y yo estoy todo el tiempo repitiendo que soy abundante y me siento abundante y me conecto con la abundancia y tal. Cuando yo voy a pagar una factura, un recibo, voy a pagar una deuda, una cuenta, hay un nivel inconsciente, por más que yo esté repitiendo que soy abundante, que lo voy a sentir en el cuerpo, o me va a dar un dolorcito de panza, o me va a dar como una sensación un poco rara de que ese es mi patrón inconsciente. Yo lo voy a sentir en el cuerpo. Y el cuerpo no miente. Yo puedo mentir con mis palabras y mentirme a mí misma y mentirle a los demás y la mente me miente también cuando genera y cuenta las historias, pero mi cuerpo no miente, porque a través de mi cuerpo es como se comunica conmigo mi alma y es como salen a la luz mis creencias más inconscientes. Entonces yo tengo que prestarle mucha atención a las sensaciones físicas cuando yo estoy tratando de hacer esa transformación de identidad, porque en esas sensaciones físicas es donde está la verdad, es donde está la verdad realmente. Ahí voy a saber desde qué lugar estoy operando. Porque obviamente que la mente yo la puedo incorporar un diálogo interno diferente, que obviamente en la repetición va a empezar progresivamente también a intervenir y a actuar sobre esas creencias. Pero el cuerpo no miente. La sensación que yo tengo en el cuerpo es la verdad. Entonces yo tengo que ir profundo. Ahí tengo que ir bien a la creencia, a transformarla, porque esa emoción está creada o generada por un patrón de pensamiento inconsciente. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo puede ser que si yo me estoy repitiendo que soy abundancia y que creo que estoy sostenida y que nada me falta, porque cuando yo voy a pagar algo me da un dolorcito de panza, me da una sensación de malestar. Porque el pensamiento que desencadena la emoción se le llama pensamiento promotor y es un patrón de pensamiento inconsciente. No es el pensamiento de la boca para afuera, ese que yo tengo, soy abundante, soy... No, es un patrón de pensamiento inconsciente, es ese pensamiento promotor, ay, me estaba bajando el sol a la cara, es ese pensamiento promotor que desencadena la emoción. Por eso te digo, acá es un juego de presencia, ¿no? De observación y de presencia y de sensaciones a veces muy sutiles, pero si hay algo que te puedo dejar acá como mensaje claro y con lo que te puedes quedar, el cuerpo no miente.
Las sensaciones que tú tengas en el cuerpo son las que van a delatar ese pensamiento promotor, que es ahí a donde tú tienes que ir a cambiar, integrar desde ahí, transformar desde ahí. Y obviamente saber que esto es un trabajo y un proceso de todos los días. Yo porque haya hecho un curso, porque haya leído un libro, porque haya hecho una mentoría o porque me llene la boca diciendo, ay, invertí tanto, invertí cuánto y tal en tal mentor que tiene tales resultados. ¿Qué estás haciendo todos los días? ¿Cuál es tu trabajo diario, tu trabajito de hormiga? Ahí es donde tú tienes que poner la atención, ahí es donde tú tienes que poner la presencia, ahí es donde tú tienes que poner la observación y ahí es donde tienes que poner amor. En tu propio proceso tienes que poner amor, en verte con amor, con compasión y decir, estoy aprendiendo, o mejor dicho, estoy desaprendiendo y me estoy desidentificando de una identidad que capaz que compré durante toda mi vida y obviamente que es un proceso que no es de la noche a la mañana. Y en ese proceso, la persona que tiene que estar conmigo y que no debería abandonarme nunca, soy yo misma. No importa lo que pase afuera. Y bueno, ya después veremos en otros videos que tengo preparados porque quiero hablar y meterme más de lleno en esto de las leyes universales, que lo que yo veo afuera es un reflejo y que ese reflejo ya está creado o fue creado por un patrón de pensamiento que sostuve en mi pasado. Entonces no me puedo dejar llevar tampoco por lo que veo en este momento afuera. Yo tengo que confiar en que yo estoy integrando esa información y que estoy cambiando, ¿qué cosa? Mi creencia, mi cristalización, mi pensamiento promotor, que es el que desencadena la emoción y posteriormente lo que viene todo después, porque el pensamiento lleva a la emoción lleva a la acción lleva a los resultados. Entonces, lo que yo estoy viendo en este momento lo creé con un patrón de pensamiento en mi pasado, van sostenido en el tiempo y eso se materializó porque tuve demasiado tiempo la atención a través de un pensamiento sostenido en el tiempo. En el punto y en la medida en la que yo quiera transformar eso, voy a tener que saber que tengo un tiempo de transformación y que en ese tiempo de transformación a lo que me tengo que dedicar y enfocar 100% es en integrar toda esa teoría que yo creo que tengo ya. Toda esa teoría que yo digo, pero si yo ya sé todo esto, preguntarte, ¿realmente lo sé? ¿Cómo sabes si lo sabes, si realmente lo integraste? Tienes que estar presente en lo sutil, en el cuerpo, en las sensaciones, en esas situaciones que son desencadenantes de esas reacciones que tú quieres cambiar. Tienes que estar ahí, presente, en esos momentos, en el cuerpo. Es muy sutil a veces, porque aparte, también cuando la mente, el cuerpo como que ya se habitúa a esas reacciones automáticas que desencadena la mente, se va como camuflando y llegan momentos que ni siquiera nos damos cuenta que estamos reaccionando de tal manera. Lo tenemos tan incorporado y mientras tanto, mientras eso pasa, yo sigo capaz repitiendo la afirmación para tratar de cambiar eso cuando no me doy cuenta y no estoy siendo consciente de que no estoy integrando, de que tengo la teoría a nivel conceptual. Entonces, ¿a qué te invito hoy? Primero, a ser amorosa contigo, a entender que esto es un proceso. Me está dando todo el sol. Qué luz natural. A entender que esto es un proceso, a entender que lleva su tiempo por ley de gestación y ya te voy a ir compartiendo esta poderosa información de las leyes universales que realmente esta información sí que integrarla y aprender a aplicarla a mí me está cambiando por completo la vida y te lo voy a ir contando en otros videos. Amor en el proceso, entender que lleva su tiempo, entender que el cuerpo no miente, no me puedo engañar con repetir afirmaciones si yo no voy a la raíz, si yo no voy a cambiar adentro, a ese pensamiento promotor para reprogramar esa creencia, porque desde ahí va a surgir esa reacción automática que yo creo que ya no tengo, porque como hice tantos cursos y leí tantos libros, yo ya no debería de ser así, ya debería de tener estos resultados, entonces esto no funciona y descarto y me voy a otro libro. Como tampoco me funciona, esto no funciona, lo descarto y me voy a otro curso y ahí voy por la vida siendo una acumuladora compulsiva de información que no termino nunca de integrar y que siento y después me lleno de frustración creyendo que yo no sirvo o que la información no sirve y encima veo que alrededor hay personas que sí lo integran, que sí logran los cambios, me empiezo a comparar y eso se vuelve un círculo vicioso negativo
del que cuando quiero ver no sé cómo salir. Entonces, tengo información súper valiosa, porque hay información súper poderosa que realmente si la integro me transforma, pero no la estoy integrando. Entonces, mi invitación, ten paciencia, ámate en el proceso, presta atención a tu cuerpo, porque él tiene mensajes muy sutiles y todo el tiempo nos está hablando, y si yo aprendo a estar presente en mi cuerpo, voy a empezar a descubrir esas creencias y esos pensamientos que están, ese pensamiento promotor que es el que desencadena todo. Y en realidad que sepas que tampoco es algo que si tú sientes que te pasa esto, tampoco es algo que, ay, me pasa a mí y debo de tener algún problema. No, nos pasa a mucho más personas de las que tú crees. Incluso cuando estamos empezando en este proceso de querer transformarnos, nos pasa mucho. Y entender que no estoy sola en este proceso, me saca esa carga, me saca ese peso de decir, no puedo, soy yo la del problema, yo, esto no debe de ser para mí. No, nos pasa a muchos, nos pasa a todos, porque en algún punto queremos el cambio, queremos que todo sea un poco más rápido. Y bueno, y en algún punto a veces la mente nos gana y tenemos que entender que nunca somos producto terminado, que el proceso es de todos los días y que realmente tengo que aprender a disfrutarlo. El proceso lo tengo que aprender a disfrutar. Tengo que aprender a disfrutar ese camino que me va enseñando a estar conmigo y entender que no necesito ningún curso más, no necesitas más cursos. Obviamente, yo amo estudiar y siempre estoy incorporando nueva información, pero si crees que lo que necesitas es un curso más, un nuevo mentor, un nuevo libro para ver el cambio en tu vida, yo te digo que no. No necesitas ese curso, ese nuevo mentor, ese libro, que bienvenido sea si lo quieres tomar y ojalá que sí, siempre lo quieras tomar. Pero no es lo que necesitas para cambiar, porque si no vas a seguir acumulando. Nos convertimos en acumuladores compulsivos, como te dije, de información y no integramos nada. Solo nos frustramos porque creemos que nada pasa y que nada cambia. Necesitas aprender a integrar toda esa información. Así que espero haberte aportado un poco desde mi experiencia, que no te sientas tan sola si esto te pasa a ti y que sepas que es un camino que todos transitamos en algún punto y que no es que porque tampoco aprendí a integrar ciertas cosas no me pasa más. Siempre somos y vamos a ser eternos aprendices y qué lindo que es siempre estar aprendiendo, pero por sobre todo integrando eso que voy aprendiendo, para seguir avanzando, para seguir creciendo y desde mi lugar creo también válido seguir compartiendo, porque creo que ahí es como que se vuelve exponencial. En la medida en la que yo puedo compartir mi experiencia, siento que mi experiencia puede inspirarte y puede hacerte tal vez hoy decir, hey, me identifico con lo que me estás diciendo, no me siento tan sola, porque a mí me pasa tal vez con otras personas que también comparten cosas desde sus lugares, siento eso de decir, hey, no me siento sola, no soy un bicho raro que me pasa a mí esto solamente, nos pasa. Y nos pasa a muchos y nos pasa más de lo que crees a veces. Así que bienvenida a la vida, a la vida misma del autoconocimiento, del desarrollo personal, que es un camino que no es lineal, que no es fácil por momentos, es muy desafiante, pero te puedo asegurar, y seguramente si estás en él ya lo debes de saber, es muy gratificante. Así que espero haberte aportado desde acá, desde mi lugar, desde mi experiencia y nada, te dejo esta información por acá con el sol que está bajando, que casi ya ni veo. Y espero que te haya gustado el video de hoy. Déjamelo saber si me quieres dejar algún comentario, si es que te identificas con algo de lo que te conté hoy. Si te sientes como me sentí yo tal vez en algún momento, acumuladora compulsiva de información. Y bueno, y nada, suscribirte y dejarme un like, que es totalmente gratuito y a mí me ayuda un montón para seguir expandiendo este mensaje y para saber que realmente esto que estoy haciendo está aportando y está sirviendo a alguien más. Así que te mando un beso muy, muy grande con este sol de tarde que va cayendo, hermoso y divino. Y te espero en el próximo episodio de estos videos que estoy amando compartir. Nos vemos pronto.